Señores maestrantes y señoras maestrantes, sean ustedes bienvenidos a la última unidad, que es el análisis de todas las regulaciones de salud en América Latina. Eso es muy, muy importante. Realmente, el objetivo principal de esta unidad, que es el objetivo educativo de esa unidad, es de hacer un análisis crítico sobre las normas que regulan los sistemas de salud en América Latina. Cada vez que hablamos de regulaciones, estamos hablando de normas. Como ya dije antes, que el derecho es una conciencia social alienada de una época histórica determinada. Entonces, muy importante saber cuáles son los fundamentos de esas normas. En primer lugar, podemos partir del constitucionalismo latinoamericano. Y cada vez que hablamos del constitucionalismo latinoamericano, estamos yendo exactamente a todas las fuentes romanas, a todas las fuentes germánicas y algunas anglosajonas, y cómo todas esas fuentes han sido integradas en el cuerpo de normas en América Latina, claro que sin dejar de pasar por el derecho continental de Napoleón Bonaparte. Eso significa que América Latina tiene como esencia de sus normas a Europa occidental y la Europa de las islas, en este caso las islas británicas. Cada vez que nosotros hablamos de América Latina y sus normas, viene a tona todas esas fuentes antiguas. Y la gravedad de todo eso está en que esas fuentes anulan completamente todos los fundamentos del derecho indígena en América Latina. Es decir, que el pensamiento jurídico azteca, el pensamiento jurídico maya, el pensamiento jurídico inca, etc. Porque en realidad, en nuestra mentalidad occidentalizada, sencillamente esos pueblos no tenían leyes. Porque los romanos ellos mismos crearon el ius gentium en contraposición al ius civil. Para ellos, todo aquel que no era romano era, que no era civil. Y esas ideas han calado muy hondo en las estructuras jurídicas latinoamericanas en general y finalmente en el derecho de acceso a los servicios de salud en particular. Esa visión de la norma causa bastante daño a América Latina en el sentido de que sostiene los fundamentos de la estructura del país, de los países latinoamericanos. Y cuando una estructura de un país latinoamericano está regido por principio normativa occidental, entonces la base conceptual y organizacional de ese país no puede ser nada más que occidental. Otro aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta, que la normativa que tiene esa base occidental tiene también una idea de lo que es el hombre. Cuando digo hombre, no estoy excluyendo a la mujer, porque el humus, homo, significa varón y varona, a menos en lenguas cópticas, que es el egipcio vocalizado antiguo, ¿no? Hay varón y varona, el género humano es uno solo. Entonces la concepción
que tiene la cultura jurídica occidental de lo que es el hombre es terrible, y además que un autor francés, François de Bernier, se nutrió de esa estructura de pensamiento cuando creó la craniología, y así aparecen subdivisiones raciales que impactaron a la historia de la humanidad. Aparecen los caucasianos, aparecen los melanodermes, aparecen los exantodermes. Esa derivación racial, en lugar de humanizar a la humanidad, pero bien creó una estructura que yo llamo de veterinaria y que los llaman antropología física. Esa antropología física no responde a las legítimas aspiraciones del pueblo latinoamericano. Vicia sus aspiraciones a la salud, porque quien dice salud está diciendo vida. Entonces, la esencia del constitucionalismo latinoamericano es fundamentalmente romana. En otros términos, para ser más preciso, colonial. Eso implica que la gran conquista que tuvo el pueblo latinoamericano de haber generado una ruptura con el pasado colonial del Occidente, fundando el Estado latinoamericano, no logró. Eso implica que la gran conquista que tuvo el pueblo latinoamericano de haber generado una ruptura con el pasado colonial del Occidente, fundando el Estado latinoamericano, no logró los resultados esperados, porque toda ruptura debía significar una restitución de derechos a los latinoamericanos, creando la ciudadanía mínima. Eso no sucedió. No sucedió porque la estructura mental de aquellas personas que se apoderaron de esa ruptura es una estructura mental latinoamericana, divisoria, excesiva, y finalmente discriminatoria. Es tan discriminatoria que el continente latinoamericano llena de riquezas, etcétera, etcétera, pero la concepción del hombre es tan complicada, porque el hombre finalmente no conforma una totalidad, sino que el hombre, con toda la plenitud de la palabra, es el burgués de la Revolución Francesa. Ese hombre es el que manda en un país, ese hombre es aquel que hace la ley en un país, en detrimento de las personas que están más allá de la cultura occidental, como los indios de América, pongo indio entre comillas, y aquellos esclavos negros que llegaron a este continente, y los blancos empobrecidos finalmente se quedaron como humanos sin plenitud. En palabras típicas del derecho romano, no son personas. Esa visión del mundo, esa percepción de la realidad, nos lleva a creer que no son las leyes de la salud que van a restituir la ciudadanía mínima a los latinoamericanos, sino la estructura de pensamiento renovada, una estructura de pensamiento latinoamericana, una mentalidad o una estructura mental humanizante y humanizada. Eso sí podrá hacer con que el latinoamericano goce mínimamente de su derecho a acceso a los servicios de la salud. Es en ese contexto que apelo a todos los maestrantes que están pasando este módulo de leer sus constituciones,
de leer sus normativas de la salud, que puedan descifrar cuál es el origen de esas normas, qué hay por detrás, qué estructura mental está por detrás de esas normas, de tal manera que puedan ser críticos y que puedan proponer cambios que puedan llevar consigo una regeneración social y global. Porque finalmente la persona que trabaja como en la salud o el profesional de la salud es el profesional de la sociedad por excelencia. Él es médico, él es enfermero, él es auxiliar, él es profesor, él es psicólogo, él es protector. Entonces, es lo que hacen ustedes, estimados postgraduantes que trabajan en salud. Tal vez sin darse cuenta, esa multiplicidad de tareas cumplen a la vez. Entonces, compete a ustedes de asumir de manera consciente y plena aquello que ustedes han escogido por vocación, que finalmente la salud no se limita solamente a ese pequeño mundo de la clínica y los hospitales, a ese pequeño mundo de inyecciones y vacunas, a ese pequeño mundo de cirugías, sino que la salud va más allá del papel del Estado a crear condiciones para el bienestar de su pueblo. Muchísimas gracias. Soy el doctor Jean Cris.